dentro del marco de el American Academy de Pediatría. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Háblenos un poquito de este evento, porque también quiero aprovechar la oportunidad de tenerla con nosotros para que nos hable de la noticia de la semana pasada, de que ahora el Tylenol o el paracetamol causa autismo. Pero hablemos de su homenaje el fin de semana. Muchas gracias, Álvaro, y saludos a todos mis compatriotas y amigos y colegas. Por cierto, una buena representación de colegas panameños en la reunión de la Academia Americana de Pediatría. Este es un organismo sumamente importante, sobre todo ahora que tenemos, pues, por primera vez en nuestra carrera contemporánea, pues, cambios de gobernanza y de directivas del Departamento de Salud de Estados Unidos, pues que hasta hace poco pues era uno de los bastiones de las guías que teníamos. Gracias a la Academia de Pediatría y gracias a que los pediatras nos encargamos del tema de las vacunas, podemos entonces tener una voz de contrapeso basada en la evidencia médica. Como bien has dicho, el domingo 28, gracias a una muy honrosa invitación de la academia y del panel de la sección de salud integral y de pediatras pues ya establecidos, se me invitó a tener una participación pues un poquito distinta a lo que se acostumbra, porque para mi sorpresa se quería pues reconocer mi trayectoria tanto médica como de investigadora y sobre todo pues la parte innovativa del área en que me enfoco ahora mismo, que es en investigación también con rigor científico en donde cabe, sobre la religión y la salud, la espiritualidad y la salud, el uso de adoración en personas con dolores crónicos. Y bueno, creo que esta combinación es la primera vez pues que se enfoca en un programa pues de esa magnitud. La academia tiene más de 60,000 miembros en todo el mundo. Wow. Y esta reunión anual pues tiene aproximadamente 10,000 participantes que se dividen pues en las diferentes secciones. Pues ya les mencioné la sección en que yo había sido invitada. Entonces, pues sí, vamos a hablar de qué está haciendo la academia, la presidenta, la doctora Susan Kresley, rápidamente pues se manifestó, digo, no solo con nosotros, sino también pues con el público, para reafirmar el papel de la Academia de Pediatría en defender el valor de la vacunación, en defender pues la ciencia de las embarazadas. Y bueno, podemos hablar, estos temas son muy delicados, son controversiales, pero muy delicados y bueno, te puedo contestar algunas preguntas. No soy experta en autismo, pero sí en pediatría, y los pediatras somos los que por primera vez podemos detectar algunas de las manifestaciones pues de este espectro autista, porque ya no podemos hablar del autismo como tal se hablaba, ahora es una gama de condiciones que afectan el desarrollo neurológico y cognitivo de los niños, y es importante pues entender que se trata de una variedad de condiciones y no de una sola. El pediatra es el primer contacto que tiene papá y mamá con ese diagnóstico de niño con posibilidades de autismo, ¿cierto? Es correcto. Uh-huh. Claro, los padres generalmente pues van notando ciertas manifestaciones de comportamiento, de aislamiento. Recuerden que el autismo, pues el espectro autista, que es como se le llama, ¿no? En un extremo tenemos a niños y niñas muy afectados y en el otro extremo tenemos a personas muy funcionales y hasta tenemos genios y gente de mucho talento. Hay gente muy conocida, el famoso Elon Musk es un ejemplo del espectro autista y de que se puede ser
muy funcional en términos de productividad social. Entonces es importante eso, no pensar en el autismo como se pensaba hace décadas, sino que es toda una gama de manifestaciones que debemos pues tener en cuenta. También les menciona el actor Anthony Hopkins, imagínense. Anthony Hopkins, que ha hecho una carrera pues admirable de cinematografía y también pues tiene ese diagnóstico y se especula que figuras históricas como Charles Darwin y Albert Einstein se especula que eran pues también candidatos para este diagnóstico, ¿no? Como adultos. Ok. ¿Cómo pudiera establecerse un vínculo entre el paracetamol, Tylenol, acetaminofén y el autismo? ¿Hay alguna forma de que estemos haciendo este tipo de anuncios con una base científica? Sí, lo triste de este tipo de anuncios, y quiero ser respetuosa, siempre he sido respetuosa de las personas pues que gobiernan en los países, pero lo triste es que este anuncio ha venido de personas que no tienen entrenamiento médico en el área de salud. El acetaminofén no se ha demostrado en ningún momento que cause autismo. Se han hecho muchos estudios, pero un estudio en Suecia de más de 2 millones de participantes y que han sido seguidos a través de su vida, de los primeros años de la adolescencia, pudo descartar esta asociación. ¿Cómo se puede saber, Álvaro? Es muy difícil. Entonces, lo que se hace es que se agarran grupos grandes de personas que tienen y que no tienen autismo, y luego pues se van haciendo diferentes cuestionarios, diferentes exámenes, evaluaciones, y se va tabulando los que se determinan que han tenido manifestaciones autistas, se tabula si estuvieron expuestos al medicamento en cuestión. Y lo mismo se hace con los que no tienen autismo, y luego se puede establecer una comparación bastante objetiva. Quiero te he dado pues un ejemplo de un estudio bastante gigantesco, quizás el más grande que se ha hecho, ¿no? que es de Suecia, del Instituto Karolinska. Pero quiero usar un poquito de sentido común, porque yo sé que los radioescuchas también van a apreciar que les hable en términos un poco más sencillos y menos complicados. Ya les expliqué que el autismo es un espectro autista, que hay autistas que son tan funcionales que no nos damos cuenta. Y a pesar que es más frecuente en varones, también se ha visto en mujeres. Y las mujeres todavía se adaptan todavía mucho mejor, tienen un mimetismo social que es muy difícil determinar que están en ese espectro, que por cierto, con el autismo se ha hablado de cientos de genes, el material pues de herencia cromosómica. Y también se piensa que comienza en los primeros meses del embarazo. Entonces, ¿qué pasa? Los primeros casos de autismo se describieron en los años 40. El acetaminofén no fue aprobado hasta muchos años después. Entonces, para comenzar, el autismo existía mucho antes de que existiera el acetaminofén o el Tylenol. Así que ya ahí tenemos un problema de logística. En segundo lugar, si hay un medicamento que puede afectar 100 genes, que puede tocar genes en diferentes puntos, que puede afectar una colección de condiciones médicas, en este caso del autismo, pues debe haber algún medicamento que también pueda curar esas combinaciones de genes y combinaciones de enfermedades a un mismo tiempo, y no existe tal medicamento. Entonces es importante escuchar con discernimiento, tener confianza en las fuentes confiables. Tenemos a la Academia Americana de Pediatría, en Panamá tenemos a la Sociedad Panameña de Pediatría, a quienes les mando saludos, por cierto, y agradecimiento por sus manifestaciones de apoyo para conmigo.
Y pues usando ese sentido común, recordemos que a una embarazada no la podemos dejar que esté teniendo fiebres sin tratar las fiebres, porque esa fiebre, sobre todo si hay una conexión con una infección, puede causar daños muy serios al producto de su embarazo. Entonces, para eso estamos los médicos, para discernir qué se le puede proveer a una embarazada que tenga una infección, que tenga fiebre, que sufra por ejemplo, de reumatismo, dolores crónicos, para proteger al producto de su embarazo. Ana Matilde Gómez. Sí, doctora, qué gusto poder tenerla aquí. Álvaro siempre se ¿no? Con su invitado. La verdad que yo me siento muy orgullosa como mujer, como panameña, de que usted nos haya representado tan bien, no solo en el área de la ciencia, sino en el área humana también, del humanismo, porque sí, practicar una ciencia pura y dura con humanismo es, yo creo, que el reto más grande. Así es. Usted ha dicho algo que es muy importante y es que hay que ir a la fuente. Yo creo que es una irresponsabilidad cargarle una preocupación y trasladarle una sensación de culpa que debe sentir toda aquella madre que algún día se tomó un Tylenol, ¿verdad? Sí. Y no inventada, sino porque prescrito, pero peor aquellas que, bueno, que como es de común y fácil acceso en farmacias y demás, porque no es un medicamento que tiene ningún tipo de restricción de esa naturaleza, lo haya comprado y lo consumió y que ahora piense que es la responsable de del síndrome o de la condición de un hijo. Eso es una canallada, porque usted ha dicho algo que es fundamental. Cuando hablamos de la ciencia, hablamos de método. Primero está lo que es la observación. Un científico, a diferencia de un opinólogo o de un político, y aquí me voy a poner el otro sombrero, uno escucha, mira, sí, pero enseguida emite una opinión. El científico no. Después de que observó, pasa a todo lo que es su fase de proposición de hipótesis. Y por cada una de esas hipótesis va haciendo experimentación. Y esos experimentos toman años y toman muestras representativas. No se hacen una persona, no se hacen dos. Se hace con poblaciones con condiciones o características similares para saber que también la etnia puede tener algún tipo de impacto, etcétera, el tramo etario, o sea, las edades. Hay tantos elementos que el científico investigador pasa por ahí antes de llegar a lo que es una conclusión para emitir un informe, un dictamen que no hemos visto, porque no hay nadie que pueda presentar ese estudio en este momento, que de verdad que qué bueno que se pueda conversar con usted y tener esto, porque lo que usted ha dicho es lo básico, es lo básico. Una cosa es una opinión, una cosa es una conclusión de la ciencia. Y no existe el documento que nadie pueda mostrar en este momento conclusivo. Muy por el contrario, usted nos acaba de hablar de una muestra de 2 millones, que es la cosa más representativa que puede haber, porque una muestra es solamente un pedacito, un grupito de personas, pero por las características, la frecuencia del evento, lo demás, se puede extraer de la población para poder medir lo que ha ocurrido y poder establecer algún tipo de conclusiones. Eso, al contrario, hay una que lo puede descartar. Entonces, de verdad, doctora, que qué bueno que usted diga esto, porque yo siento que a las mujeres se nos ha trasladado una carga de culpa innecesaria. Totalmente, totalmente. Gracias por tu acotación tan valiosa. También quiero mencionar que se han hecho muchísimos estudios sobre los mecanismos, sobre este misterio pues, de este espectro autista. Y un área que va a ser muy interesante darle seguimiento es ¿por qué podría tomar una embarazada un acetaminofén, un Tylenol? La razón más común es por fiebre, pero una embarazada no debe tener fiebre. Entonces hay ciertas condiciones como las fiebres, las infecciones, enfermedades que se acompañan del dolor crónico, migrañas. Esas condiciones se ha teorizado en la ciencia que también podrían tener un vínculo genético con el autismo. Entonces, el acetaminofén pues ha sido el chivo expiatorio porque las mujeres embarazadas no toman acetaminofén porque sí. Correcto. Toman porque tienen una condición en su cuerpo
que le puede hacer daño no solo a ella, sino a su bebé. Entonces yo le mando ese mensaje también a las madres que me escuchan. Si usted tomó Tylenol, usted tenía una condición subyacente y esa condición subyacente podría haber tenido mucho más peso que lo que usted haya tomado para controlarla. Y recordemos, la acetaminofén si se toma en el momento y ya, y el cuerpo lo elimina. Y es lo único que muchas veces te recomiendan cuando te enfrentas a una situación de salud, una gripe, un resfriado. No lo toman en todo el embarazo. Pero además y un elemento muy importante, la ciencia ofreció el paracetamol como una opción a esas personas que no podemos estar tomando AINES. Eso es. Hay un grupo de la población, un segmento importante, yo me incluyo, que no podemos tomar otra cosa para el dolor o para... ¿Me explico? Entonces, o para la fiebre. Entonces, sí. Realmente, bueno, es que usted ha dado en el punto. O sea, es rigor científico para poder llegar a conclusiones de esta naturaleza. Y usted acaba de decir ahora otro elemento importante que tal vez usted no va a discurrir por ahí porque usted es una mujer muy, muy juiciosa de esos campos, pero yo sí me voy a agarrar de eso. Porque ya como política voy a hablar de que no descartemos las guerras comerciales. Usted ha hablado del chivo expiatorio. Y eso exactamente ocurre cuando se mercantiliza todo en una sociedad materialista. Cuando todo se lleva a números, uno puede caer en la trampa de hacer apreciaciones y emitir opiniones desde el punto de vista del interés comercial. Veamos ahora quién va a competir con esto o quién es que va a invadir el mercado para decir que viene a suplir el Tylenol. Entonces, también cuidado. Pregunta. No hay que ser ingenuo. ¿Perdón? Sí, y casualmente sobre eso quería preguntar, si aquí me hago eco de la pregunta de un profesional de la medicina. Dice, ¿hay algún estudio, se ha mostrado algún estudio para sustentar esto de la Tylenol o no se ha mostrado nada? No, eso es lo que estaba tratando de explicar. Sí ha habido una variedad de estudios. Ha habido estudios con resultados negativos, ha habido estudios con resultados mixtos, y por eso el ejemplo que me gusta usar es el de los estudios de Suecia. ¿Por qué Suecia? Suecia históricamente tiene los archivos y récords de salud más completos que se han tenido en la historia de la medicina. Estudios muy cuidadosos de población, porque tenemos que irnos a la población. Es muy difícil ponernos a estudiar 100 genes en una sola persona. Claro. Y ese estudio que yo les he citado siguió a 2.5 millones de personas por más de 20 años. Entonces, sí hay otros estudios y los va a encontrar. El problema que tenemos es, hay que sentarse a medir el peso y el rigor de los estudios. Entonces, así como escogieron el acetaminofén pues para echarle la culpa, se puede escoger otra cosa también. Se puede escoger las vitaminas, un jugo de naranja o un sancocho, y vamos a terminar en lo mismo. Entonces tenemos que ser cautelosos y muy cuidadosos con lo que leemos y decimos, sobre todo si se trata de una opinión. Me gustó su término, Ana Matilda, de opinólogos, pero hay un par de cositas que quiero decir a la sazón antes que se nos termine el tiempo. Como parte de ese anuncio relativo al autismo, se usó otro anuncio, y digo esto por el tema comercial que Ana Matilda acaba de mencionar. Se anunció que se había identificado la leucovorina. ¿Qué es la leucovorina? Es una vitamina, básicamente, como medicamento potencial para tratar el autismo. Dar falsas esperanzas no es justo, no es correcto, no es ético. La leucovorina se utiliza en casos de una condición también muy devastadora, pero muy rara, que se llama deficiencia de folato cerebral. El folato es una vitamina del complejo B. Entonces, en esos casos, son casos que manifiestan características autistas. Pero no todos los autistas tienen esta condición neurológica. Entonces no podemos agarrarnos de este grupo que se ha beneficiado
sí, de esta vitamina porque la enfermedad esta se debe pues a esa deficiencia. Y decir que ahora a todos los autistas les vamos a dar esta vitamina y los vamos a curar, eso no es ético. Lo que tenemos que aprender de este grupo que se beneficia de la leucovorina es hacer estudios controlados y cuidadosos con el resto de casos que no tienen esta condición, deficiencia de folato cerebral, y ver si hay una mejoría. Entonces quería aclarar eso. Y también quería sino mencionar rápidamente que ya estamos viendo el peso y las consecuencias de la baja en la vacunación. Por primera vez en 10 años, voy a usar el ejemplo de Estados Unidos, cuando ya se consideraba que el sarampión prácticamente se había eliminado, en el ejemplo de Estados Unidos, en los últimos 10 años no hubo muertes de niños por sarampión. Con la baja de la vacunación, desgraciadamente, ya van 3 muertes y más de 1,000 casos. Entonces, nuevamente, sentido común, responsabilidad ética, y por favor quiero mandar ese mensaje a los padres y las familias que me escuchan. No dejen de vacunar a sus niños. Las enfermedades son peores que las vacunas. Por favor, no habíamos visto muertes por sarampión. Y ahora hay un mito que se ha creado de que toda persona que muere de un paro cardíaco, de un infarto, como quieran llamarlo, es consecuencia de la vacuna. O sea, la vacuna es la causante de que esa persona haya muerto del corazón. También es causante de divorcios y a veces es causante de que las personas se ganen la lotería, ¿no? y además es cruel desde el punto de vista de una enfermedad que todavía no está terminada de descifrar, como el COVID-19, atribuirle la causa a la vacuna en vez de la enfermedad. Exactamente. Es la raíz de la ignorancia. O sea, como si la vacuna, que son métodos probados científicamente, vas a atribuirle primero a la vacuna que ir a la enfermedad que todavía no la han determinado de descodificar. Es correcto, y lo otro triste de esta situación es que la vacuna contra el sarampión es una vacuna trivalente contra el sarampión, contra las paperas y contra la rubiola, y hay una combinación contra la varicela, que también es otro tema de controversia, esa será otra entrevista. Pero la vacuna del sarampión es una de las más efectivas de todos los tiempos, 97% de efectividad. Es una de las vacunas más importantes y más efectivas, y pues ahora pues es víctima de esta falta de evaluación de la ciencia. Un comentario más que quiero hacer, porque es una consecuencia muy preocupante para los pediatras. Se han visto más de 100 casos de una complicación de la influenza en niños no vacunados, y es una complicación cerebral en que el cerebro pues sufre pues consecuencias muy dañinas del virus de la influenza, y es otro ejemplo de estas 109 muertes que se han visto. La mayoría de esos niños y niñas que fallecieron, la mayoría, más de 80%, no estaban vacunados. Entonces, cuando hablemos en contra de las vacunas, el que habla en contra de la vacuna, yo respeto las opiniones de todas las personas, pero por favor, sean responsables y miren lo que está pasando cuando no se dan las vacunas. Tengan un balance en su opinión y no una ideología que no esté basada en la ciencia. Así es, y que además hay toda una generación, doctora, que fuimos beneficiados, que hemos crecido saludables en todas estas enfermedades transmisibles de esta manera, porque precisamente nuestros padres nos vacunaron, nosotros no tomamos esa decisión. Así es. Ahora es duro para una madre que está bombardeada con tanta información, cuando hay cosas ya requete probadas, que están por generaciones comprobadas, que protegen a tu niño. De verdad que esto es muy doloroso, pero bueno. Quiero hacer un comentario final. Ana Matilda habló de política, hemos hablado de desinformación. Yo también quiero hablar en defensa de la mujer. Tristemente, pues las dos figuras que anunciaron o que han hablado pues acá en Estados Unidos sobre este tema de la acetaminofén y de las embarazadas y de que se aguanten la fiebre y se aguanten los dolores,
no eran mujeres, no eran mujeres, no saben lo que es estar embarazado, no saben todo lo que eso conlleva. Claro. Entonces, pues yo quiero hablar en pro de la mujer embarazada. Lo estás haciendo lo mejor que puedes. Apóyate en médicos responsables, obstetras responsables. Afortunadamente en Panamá la medicina materno-infantil siempre pues ha estado Muy en avanzada. muy avanzada y bueno, yo tengo fe en que, como dice la Biblia, esta temporada de malinformación y estas tempestades van a pasar. Y que vayan a sus centros de salud, doctora, porque Sí. la mujer humilde de Panamá tiene una buena cobertura materna Eso es. en el sector público. Y eso no se puede perder, porque nosotros no podremos caer en la histeria colectiva y mucho menos en perder programas que están financiados por nuestro propio presupuesto. Sí. Que las mujeres acudan a sus centros de salud para controlar sus embarazos, a sus policlínicas, etcétera. Bueno. Sí. Doctora Marta Llueca, qué gustazo, qué placer tenerla aquí. De verdad que sí. Muchas gracias por la invitación y felicidades. Y gracias por sus comentarios. Bendiciones. Bien, la gente me preguntó, yo subí una foto suya y me decían que usted tenía ¿cómo le llaman? El collar del clero, sí, clero. Yo vi el comentario y agradezco las respuestas. Sí, y explíquele un momentito a la gente, usted practica, Sí, cómo no. Hay muchas religiones del mundo, pero hay 3 ramas del cristianismo que su clero está constituido por lo que se llama la sucesión apostólica, una descendencia directa de Jesús y de sus discípulos. Y esas 3 denominaciones son la católica romana, la ortodoxa y la iglesia anglicana, de la cual pues viene la iglesia episcopal. Y dentro de la iglesia episcopal también hay ramas anglo-católicas. Pero los que estamos, y creo que ya el público lo sabe, yo soy parte del clero, con todas las de la ley de la iglesia episcopal, y como tal, hay momentos, hay situaciones, hay servicios en que yo utilizo el collar blanco con todos los derechos y todas las credenciales, y con el respeto a la iglesia católica, pero se entiende que somos personas ordenadas pues por los ritos sacerdotales. Y gracias por esa pregunta. Gracias, doctora.